Mayordomía ministerial es la clase que me han dado para esta ocasión. Y bueno, los que estamos aquí, ¿verdad? Creo que entendemos el concepto, pero voy a definir este término. Mayordomía viene de dos palabras griegas. Una es oikonomos, de donde viene la palabra economía, que tiene que ver con los recursos financieros, con los dineros. Y la otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para mayordomo es epítropos. La palabra oikonomos viene también de oikos, que es casa, y nomos, que es ley, ley de la casa, lo que una casa lo gobierna, lo maneja. Epítropos viene también de dos palabras, epi, que es una preposición sobre, y tropos, que significa modo, manera, conducta, modo de vivir. Luego, entonces, cuando hablamos de mayordomía, hablamos de esa capacidad de ser administradores, tesoreros, mayordomos, etcétera, etcétera. O sea, tener una responsabilidad a cargo. Ser un mayordomo, entonces, hermanos, en el ministerio es importante. Y he apuntado aquí, ¿verdad? Y con la ayuda de este aparato, ¿verdad? A ver si podemos ver algunos cuadros de en qué áreas nosotros debemos ser buenos mayordomos. Por ahí vamos a empezar, hermanos. Pero tenemos que esperar a ver los cuadros. Pero quiero que leamos un texto, primera de Timoteo 2:7. Y vamos a empezar con este primer punto. ¿Va? Mayordomía en nuestro llamamiento y en nuestro desarrollo ministerial. 1 Timoteo 2:7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien. Para esto fui constituido predicador y maestro. Hace muchos años, cuando tenía yo apenas 3 meses de estar en la escuela bíblica, llegó un predicador veterano, fue invitado para nuestro devocional de cada día. Y este predicador llegó y nos habló a los estudiantes, éramos como unos 20 estudiantes, yo creo, todos jóvenes, inexpertos, inmaduros, y nos retó. Y nos puso, ahora sí, como decimos en México, nos puso como campeón, ¿verdad? Que para qué están aquí, que si solo vienen a comerse la comida de gratis y que si no tienen el llamamiento, mejor agarren sus cosas y váyanse de regreso a su pueblo y bla, bla, bla. Y nos hizo sentir así, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad? Luego yo dije y entendí, dije, bueno, creo que tiene razón, ¿verdad? Porque nos puso en una situación de análisis. ¿De veras estamos aquí porque queremos prepararnos para el ministerio? ¿De veras queremos pagar el precio para ser ministros de la palabra de Dios? Bueno, pasaron los años y yo entendí, ¿verdad?, que tenía razón, ¿verdad? Pero a algunos no nos gustó, ¿verdad? En ese momento dijimos, este sí ya nos viene a correr de la escuela. Pero finalmente todos los que estuvimos ahí sobrevivimos a ese sermón, pudimos sobrepasar y esa era la primera prueba, ¿verdad?, para mostrar que teníamos un llamamiento. Yo creo que nosotros como ministros tenemos que tener también ese deseo y tenemos que tener la iniciativa, hermanos, de evaluarnos constantemente. ¿Somos realmente ministros? Estamos constituidos, como dice Pablo aquí, he sido constituido predicador. ¿Hemos sido llamados por Dios para lo que estamos haciendo o alguien nos invitó o alguien nada más nos habló bonito de ser predicadores? Decía una vez una persona, bueno, es que los predicadores viven bien, así que hazte predicador. Mi papá, ¿verdad?, cuando yo era pequeño me decía, cuando ustedes sean grandes, sean maestros, háganse maestros, porque en México en ese entonces, ¿verdad?, los maestros vivían en un estatus especial, y no solo económico, sino que de respetabilidad, la gente lo respetaba a los maestros. Entonces mi papá decía, cuando sean grandes, sean maestros. Ahora nadie quiere los maestros en México, ¿verdad? Ahora los desprecian, ¿verdad? Son los que están allá, han perdido su posición. Pero decía, ¿verdad?, que yo creo que como ministros tenemos que ser fieles en nuestro llamamiento. Estar consciente de lo que somos. Cuando tenía yo como unos 6 meses de estar predicando a tiempo completo, mi primera experiencia como misionero en Honduras, vino un predicador y me dijo, a ver qué estás haciendo. Predicador mucho más grande que yo, con más tiempo, ¿verdad? Y yo me sentí muy mal en ese entonces. Y yo dije,
bueno, ¿qué estoy haciendo de veras, verdad? 6 meses, ¿qué estoy haciendo, verdad? Y me sentí mal porque dije, a lo mejor no es mi labor, ¿verdad? Y en esa ocasión, ¿verdad? Yo recuerdo que dije, bueno, pues déme una oportunidad de seguir predicando el Evangelio y si en unos 6 meses más veo que no es lo que yo puedo hacer, pues voy a hacer otra cosa entonces en mi vida, de mi vida, ¿verdad? Lo cierto es que he entendido, ¿verdad?, que finalmente cuando Dios llama, Dios perfecciona y Dios usa a las personas conforme a su propósito. Pero como ministros tenemos que ser fieles en eso, en nuestro llamamiento. Somos ministros de verdad, hemos sido llamados por el Señor, estamos cumpliendo la expectativa de Dios. O solamente fuimos emocionados por alguien más o alguien nos impresionó y nos dijo, pues ya de predicador, me dijo una vez un hermano, mi hijo no va a la escuela, no quiere estudiar, no quiere trabajar, ya le he dicho que se meta aunque sea en una escuela de predicadores. Imagínense, o sea, eso no sería un buen llamamiento, ¿verdad? No hay una buena mayordomía en el ministerio. Tenemos que preguntarnos entonces, así como le decimos a la gente que se pregunte, ¿para qué estoy aquí? Los predicadores tenemos que preguntarnos constantemente, ¿soy en verdad un ministro de Dios? ¿Estoy cumpliendo la expectativa de Dios? Porque déjenme decirles, ¿verdad?, que he apuntado aquí, ¿verdad?, que de repente hay buenos predicadores, pero malos líderes. ¿Por qué? Porque a lo mejor han desarrollado la habilidad para hablar desde un púlpito muy bonito, llaman la atención y esperan, ¿verdad?, que todos están esperando ese predicador que dé un sermón poderoso, pero en realidad no está guiando al pueblo hacia la dirección que Dios quiere que sea guiada ese pueblo. Hay quien puede ser un buen predicador de púlpito y he escuchado muchos de estos, pero en su ministerio hay mucho que desear, ¿verdad? Entonces yo le llamo aquí, ¿verdad?, que buenos predicadores, pero malos líderes, porque no hay nadie que los sigue. Y no están guiando a la iglesia a la dirección correcta, que sería alcanzar la madurez espiritual, económica y de organización bíblica para la iglesia. Cuando el predicador puede ser un buen predicador y no es un buen líder, sí será un buen predicador, pero no un buen líder. La iglesia necesita ir en la dirección que Dios espera, que toda congregación esté bíblicamente organizada, que crezca espiritualmente en responsabilidad financiera, en responsabilidad evangelística, en la enseñanza y en todas las cosas que nosotros sabemos que la iglesia necesita. Pero también puedo encontrar que hay buenos líderes en el pueblo de Dios, aunque no son buenos predicadores. Es decir, no tienen la habilidad de hablar en público y cautivar la atención de las masas, pero va guiando al pueblo de Dios en la dirección correcta. Malos predicadores, pero buenos líderes. Y la iglesia necesita de estos, que sean, aunque no puedan expresarse públicamente bien, aunque no tengan el don de la palabra, pero sí pueden llevar a la iglesia a alcanzar las expectativas que Dios tiene para su pueblo. Y obviamente para poder crecer, hermanos, en nuestro llamamiento, pues tenemos que buscar la superación ministerial. Cuando hablamos de esto, hablamos de que no debiéramos de estancarnos. ¿No pueden todavía aquí con la tecnología? Ahí está. Ok. Van a empezar ellos, ¿verdad? Y sí. Yo lo controlo, ustedes lo controlan. Ok, está bien. Ahí estamos. Estamos hablando de mayordomía en mi llamamiento y mi superación. Siga el siguiente punto. Número 1, 2, 3, ahí va. Porque lo que tengo ahí no es lo que tengo aquí, hermano, así que algunas cosas que tengo aquí no están ahí, algunas que están ahí no están aquí, ¿verdad? Así que tengo que ir viendo los dos espacios, ¿verdad? O sea, esto que estamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que ser fieles en nuestro ministerio. Si no somos fieles en nuestro ministerio, pues estamos ocupando el lugar de alguien más a lo mejor, ¿verdad? Siguiente. La autoevaluación es importante, hermanos, en nuestro ministerio, para ser buenos mayordomos en nuestro ministerio, ¿verdad? Siguiente. Bueno, siguiente. Vámonos hasta ahí nada. Bueno, hay quienes son buenos maestros, pero no buenos evangelistas. O sea, no tienen la capacidad de convertir a las personas
a Cristo. Gracias. Y ahí tenemos que ver nuestras limitaciones, hermanos. O sea, como predicadores, a veces somos buenos maestros, pero no buenos evangelistas, no sabemos convertir a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, si son buenos maestros, enseñemos a los miembros para que ellos sean los buenos evangelistas. Tenemos trabajo todavía que hacer. Déjeme adelantar aquí el mío. Y también he encontrado, ¿verdad?, que hay quienes son muy buenos plantadores de iglesias, pero que tienen poca capacidad para organizar la iglesia. Ahí tenemos que darnos cuenta si estamos realmente alcanzando la expectativa de Dios en nuestro llamamiento como predicadores, como ministros de la palabra de Dios. Otra área en donde creo que tenemos que ser buenos mayordomos, hermanos, es en esto que vamos a poner aquí. Siguiente cuadro. Buenos mayordomos en nuestro tiempo. Un predicador se quejaba y me decía, hermano, es que yo no hago nada, dice, me siento mal porque mis ancianos me hablaron y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues no sé exactamente qué estoy haciendo. Le digo, pues es tu problema porque no sabes qué estás haciendo. Y no sabes qué estás haciendo porque no estás escribiendo lo que estás haciendo. Bien, se le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión, escribe lo que estás haciendo. Es importante mantener un control de las cosas que estamos haciendo o que queremos hacer. Si no tenemos una agenda, un control, cuando un día seamos llamados, aquellos que tienen ancianos que los llaman a cuentas y le pregunten qué está haciendo, no va a saber qué hacer porque no tiene nada escrito. Escriba lo que está haciendo. Distribuya bien su tiempo. Y aquí tengo apuntado algunas cosas donde tenemos que dedicar tiempo. Primero, estudio de la palabra de Dios o aquello que tiene que ver con nuestro ministerio. Actualizarnos constantemente. Segundo, que ya nuestro hermano Cruz estuvo hablando aquí, tiempo para la familia, tiempo para la esposa, primero. Hay que dedicar tiempo a la esposa. Los que no dedicamos tiempo a la esposa, luego tenemos problemas, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo. Si dedicándole tiempo, ¿verdad?, tenemos de repente problemas, ¿verdad? No dedicándole nada, imagínese usted. Tiempo para la esposa. Les contaba al otro grupo allá, ¿verdad?, que cuando yo empezaba mi ministerio allá en Honduras, me iba a hacer evangelismo desde las 9 de la mañana y venía como a las 10 de la noche. Y casi no pasaba mucho tiempo en la casa, hasta que un hermano, otro predicador más viejo, de más experiencia, me dijo, estás mal, me dice, así no es la cosa. Así no es la cosa, tienes que dedicar tiempo para tu esposa y para tus hijos. Y entonces empecé a seguir este consejo. Dediqué tiempo a la esposa, por eso mi esposa está contenta, ¿verdad?, conmigo, ¿verdad? Han pasado 31 años, todavía está contenta, ¿verdad? Todavía quiere estar conmigo y todavía quiere estar en ese trabajo, que es predicar el evangelio. Porque si no se dedica tiempo a la esposa, eso va a ser como una piedra en el zapato, que va a estar molestando hasta que finalmente el hombre deja ese trabajo y a lo mejor no cumple la expectativa de Dios, no cumple su llamamiento. Tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, porque si no los hijos se descarrían tremendamente. Los hijos, hermanos, de repente, si no se les dedica el tiempo, se constituyen en enemigos de la iglesia, porque ven a la iglesia como su adversario. Cuando el predicador está tan enfrascado en predicarle a otros, termina con sus hijos alejados de él. Yo creo que esto es importante, hermanos. Bueno, los que ya tenemos hijos grandes sabemos de esto. Sabemos que qué tan importante es, hermanos, dedicarle tiempo a los hijos. Porque los hijos los tenemos por un rato con nosotros, al rato crecen, se van. Y solo se van de dos maneras. Se van agradecidos por todo lo que les dimos, hicimos por ellos, o se van resentidos por todo lo que no hicimos con ellos. Así que hay que tener cuidado, hay que dedicar tiempo a la esposa y tiempo a los hijos, porque los hijos se van a ir un día. La esposa puede ser que no se vaya de nosotros, ¿verdad?, esté con nosotros hasta que la muerte nos separe, pero los hijos se van a ir, y cuando se van pueden haber esas dos reacciones. Tiempo para los amigos. ¿Cuántos predicadores tienen amigos aquí, están aquí? A ver, ¿cuántos tienen amigos de verdad? A ver, los predicadores que están aquí, ¿cuántos tienen amigos de verdad? ¿Okay? Bueno, hay que dedicar tiempo, pero he encontrado que también son pocos predicadores que tienen amigos.
¿Y saben por qué? Porque hay demasiada desconfianza y competencia. Entonces no hay amigos, pero hay que cultivar la amistad, hermanos. Entre predicadores debiéramos de cultivar la amistad. Y nada de que, pues es que nadie es amigo entre los predicadores, ¿cómo no? Si tú sales siendo amigo y siendo amigo para los demás, vas a encontrar, eso dice la Biblia, ¿no dice eso la Biblia? Si tú sales siendo amigo, vas a encontrar amigos. Así que hay que dedicar tiempo también para los amigos. ¿Y cuán importante es esto, hermanos, en el ministerio? Tener amigos con quien uno pueda encontrar un poco de confort en momentos de dificultad. Tiempo para los familiares. Cuando hablamos de familiares, hablamos de, después de la esposa y los hijos, pues los suegros, los tíos, parientes, compadres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tiempo para eso. Yo creo que es importante también cultivar las buenas relaciones con los demás. ¿Ya se quedaron atrás? No, está bien. Muy bien. Tiempo con los hermanos. Los hermanos necesitan tiempo. Hablo de los hermanos de la congregación. Tiempo especial, tiempo de refrigerio, tiempo de comunión, ¿verdad? No solamente, porque tenemos comunión cuando estamos cantando, tenemos comunión cuando oramos, cuando tomamos la cena del Señor, tenemos comunión, pero una comunión espiritual, hermanos. Pero también hace falta tiempo con los hermanos para tener comunión. Dice, ¿cómo dice el Salmo 133, versículo 1? ¿Cómo dice este Salmo 133, versículo 1? Cuán hermoso y cuán delicioso es. Y estamos conscientes que no se refiere a la iglesia, ¿verdad? No se refiere a la asamblea, no se refiere al momento de adoración, se refiere de cuando estamos allá afuera, cuando salimos juntos a un lugar, cuando tenemos tiempo para los hermanos, para habitar, como dice aquí, habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, otro asunto más donde tenemos que tener una buena mayordomía, buenas administraciones en las finanzas, ¿sí? En nuestras finanzas. Porque aquí he encontrado que hay muchos problemas también entre muchos predicadores. Bueno, primero los hermanos que tienen muchos problemas con las finanzas. Pero si los predicadores no sabemos ser buenos financistas, óigame, ¿dónde va a ir la congregación? Va a ir a una verdadera bancarrota. Pues este es un buen plan, ¿verdad? Para tener un plan de gastos, de cómo manejar nuestras finanzas. De un ingreso de 100%, pues hay que dedicar cierto porcentaje, hasta 30% para la vivienda. Quien invierte más de 30% para la vivienda, dicen los financistas, va a tener problemas a la larga. Sí, va a tener problemas con sus deudas si invierte más de 30%. Pero también aquel que no esté dispuesto a ofrendar el 11% de su ingreso, también va a tener problemas financieros. ¿Por qué 11%? Porque nosotros no diezmamos. ¿Sí? Así va. Y como no diezmamos, vamos con el 11%. Pero quien no ha aprendido a esto, hermanos, va a tener problemas. Fíjense bien que he ocupado papel de traductor, me han ocupado como traductor en algunos lugares, y qué difícil es esto, hermanos. Porque he estado relacionado con algunas misiones en algunos países latinoamericanos, y algunos predicadores, cuyos nombres no diré, para guardar el anonimato, siempre que iban los ancianos, era para pedir aumento de salario. Siempre. Y a uno, dígale, por favor, dígale que necesito más dinero. Qué difícil es para uno. Cuando yo en 31 años nunca he pedido aumento. Así es, ¿sí? Nunca lo he pedido. Me lo han dado, que es diferente. Entonces, para mí era difícil llegar a algunos lugares de, dígale a los ancianos que no me alcanza. Y yo le preguntaba a algunos, ¿pero usted está por lo menos dando el diezmo de su ofrenda? Y me decían, está lloviendo, ¿verdad? Mire qué bonito clima, ¿verdad? Porque no hay una buena administración en las finanzas. Así que, como predicadores tenemos que recordar que tenemos necesidades como vivienda, la ofrenda, ahorros a corto plazo, ahorros a largo plazo, seguros, transporte, etcétera. Tenemos tantos gastos, pero tenemos que ser buenos administradores. Yo estoy dando una clase especial a los hermanos allá en la congregación todos los miércoles. Apenas empecé hace como 3 miércoles acerca de cómo lograr libertad financiera. Estoy trabajando en eso y estoy dando a los hermanos estas clases. Muy buenas, ¿verdad? Por cierto. ¿Verdad? Muy buenas porque a mí me han ayudado primero que nada. ¿Verdad? Pero miren, hermanos, el ahorro es importante. El ahorro. Dicen otra vez, los financistas dicen, ¿verdad?, que todo hogar debiera de tener por lo menos una reserva del equivalente a 6 meses de su gasto mensual. Así que si alguien
gasta $3,000 al mes, debe tener por lo menos ¿cuánto? Ahorrado. $18,000 allá, como olvidado, como que no sabe que tiene ese dinero, como que por si se enferma, por si pierde el trabajo, por si cualquier cosa, que la economía se viene más difícil, pero ya tiene sus 6 meses de reserva. Si no tiene eso, esa reserva, va a tener problemas. Dicen las estadísticas que los americanos aquí en promedio gastan el 122% de sus ingresos. ¿Qué significa eso? Que están gastando, que estamos gastando, algunas veces, estamos gastando más de lo que ganamos. Y por eso también dicen las estadísticas que cada hogar de Estados Unidos está endeudado por lo menos con $7,500 de deuda, en promedio. Hay quienes deben 30,000, 40,000. Y para hacer eso, hermanos, hay que reducir, como dice aquí, hay que reducir gastos, deudas y ser buenos mayordomos en esto de las finanzas. Yo le preguntaba a mis hermanos, a ver, ¿cuántos de aquí pagan $90 de cable? Y hay quien los paga. Yo quiero pagar el más barato de $15 y que tenga acceso a 2, 3 canales, por lo menos para ver. Pero hay quienes gastan demasiado en muchas cosas. Y no sé, a algunos predicadores les gusta tener todo, ¿verdad? El pay-per-view y no sé qué más y todos estos gastos que representan a la larga gastos innecesarios. Por eso, hermanos, como predicadores tenemos que también tener una buena mayordomía en nuestras finanzas. Y allá en México, cuando estábamos como predicadores, siempre teníamos problemas financieros. Y a lo mejor no estábamos siguiendo algunos consejos de los conocedores del arte, ¿verdad? Afortunadamente teníamos allá a la hermana, el hermano que era tesorero, que, hermano, hágame un préstamo, ¿verdad? Y teníamos esa facilidad de que nos prestaban dinero, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos en nuestras finanzas, que son bendiciones que Dios nos da. Y obviamente, pues, de repente no sabemos cómo usarlos adecuadamente. También, hermanos, tenemos que, como ministros, ser buenos mayordomos en el hogar. En el hogar. ¿Qué queremos decir con esto de ser buenos mayordomos en el hogar? Bueno, uno de los problemas que tenemos en nuestros días, hermanos, es que en todas las familias americanas hay mucha anarquía. Y ese es el problema que enfrentamos los predicadores, ¿no es así, hermanos? O sea, yo creo que como predicadores enfrentamos que los hogares se están desintegrando por este problema de la anarquía. Anarquía es donde no hay gobierno, donde todos quieren ser los jefes, donde todos mandan. Y especialmente cuando algunos no están muy bien preparados psicológicamente, espiritualmente, y vienen a este país y luego, hablo de las familias, ¿verdad? Vienen a este país y empiezan a trabajar los dos, y los dos ingresan dinero, y los dos tienen ahora potencial económico, y dicen, no, aquí ya se acabó, dijo un hermano, antes era el jefe, ahora ya no es el jefe, porque ella también trae dinero a la casa, ella también es la jefa. Entonces ya los dos quieren mandar, y cuando los dos quieren mandar, los hijos no quieren obedecer a ninguno de los dos. Y luego encontramos a los hijos pobres hijos, en problemas graves por causa de la anarquía. Porque no hay ya no hay la imagen de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad realmente en la casa? No hay esa imagen. Hay mucho descontrol en eso, hay mucho problema en esto, ¿verdad? En las familias aquí en Estados Unidos. Y como predicadores, pues, tenemos que ser un modelo en este sentido del hogar. Nuestros hijos, hermanos, bueno, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo les decía, hijas, porque ya ven que luego les decía, que mire, que ponte esto, que ponte lo otro, y que mira que todos lo hacen. Mira, les decía a mis hijas siempre, ¿se acuerdan hoy que ya están grandes? Los hijos del predicador nunca deben de seguir modelos, tienen que imponer modelos. Esta fue la frase que le dije, ustedes nunca sigan modelos, impongan modelos ustedes. Bueno, yo creo que como predicadores eso somos, tenemos que imponer modelos de autoridad en el hogar, porque si no hacemos esto, hermanos, vamos también a tener un problema de anarquía en los hogares. Bueno, tampoco se vale, ¿verdad?, que en el hogar haya dictadura. Las dictaduras son crueles, ¿verdad?, como Nerón, ¿verdad? Han habido dictadores a través de la historia que han hecho algo de bueno, pero no todo lo bueno. Y si han hecho algo de bueno, lo han hecho por un tiempo, pero no todo el tiempo. Luego entonces, hermanos, como predicadores, siguiente cuadro, como ministros,
tampoco se vale ser dictadores, ¿verdad? O sea, que en mi casa se hace lo que yo, como dijo uno, en mi casa se hace lo que yo obedezco. No. Así que más bien, ¿verdad? No puede caber eso de que, bueno, yo soy el jefe y aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como ministros de Dios. Porque de repente, hermanos, allá en la intimidad, allá en el hogar, algunos ministros que no son buenos mayordomos con su autoridad en el hogar, con esta posición de ser líderes en el hogar, de repente pierden los estribos allá con la esposa. Toma para que te entretenga, dice. Me obedeces porque me obedeces. Y si no, vas a ver cómo te va a ir. Y usan violencia, y eso no se vale, hermanos. Eso sí no se vale. Porque sí, hermanos, de repente hay ministros que al no controlar sus emociones, sacan los más bajos instintos. Así como película, ¿verdad? Sacan los más bajos instintos, como aquel predicador que le dijo a otro, cállate si no te voy a dar en la cara, ¿verdad? Sí, de repente, ¿verdad? Yo mismo, hermanos, vi una vez, y esto afortunadamente no fue en la iglesia de Cristo, hermanos, debo decir, esto fue en un seminario bautista. Yo fui a un seminario bautista, estuve un año estudiando ahí, ¿verdad? Y vi ahí a dos pastores, que ellos se llaman pastores, ¿verdad?, que se estaban liando a golpes. Uno era un mexicano y otro era un nicaragüense, y ganó el mexicano. Y yo lo estaba viendo, hermanos, primero así, porque estaban peleando atrás del dormitorio, y yo oía así como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y abro la puerta, y ya veo a mis dos maestros, pastores, ¿verdad?, que se estaban liando a golpes, literalmente. Y cuando vi, ¿verdad?, que el mexicano le estaba dando al nicaragüense, y el nicaragüense ya tirado en el suelo agarró una piedrota, se le iba a tirar, entonces abrí la puerta, pasó muchacho, le digo, y ya se tranquilizaron, ¿verdad? Pero hay predicadores que no controlan sus emociones, hermanos, y sí, yo creo que puede haber estos problemas, y se puede dar allá, se puede dar en el hogar, que es en el círculo a veces más estrecho y más cercano y más cerrado. Si los ministros no tienen esa habilidad de manejar sus emociones, pueden tener un hogar, pero con dictadura. Es decir, aquí yo mando, ¿verdad?, y cuidadito te levantas. Y decía un predicador, yo a mis hijos les pego antes de ir a la reunión para que no se levanten. Y esto es para que no te levantes. Y esto es por si acaso, ¿verdad? Y los niños están ahí como soldaditos, ¿verdad? Es un dictador el papá de esos niños, ¿verdad? No les digo el nombre, ¿verdad?, para que no sepan quién es, ¿verdad? Pero es cierto, es real, es auténtico. Yo les pego, dice, para que no se estén levantando en la reunión. Y es el predicador. Y así no lo acusan y dicen, pues los hijos del predicador son los peores hijos. Y dijo otro, pues sí, porque se juntan con los hijos de los ancianos, pero eso es para los anglos. O sea, en los anglos así, ¿verdad?, porque los hijos de los ancianos a veces son más tremendos. Vamos con el siguiente. Buena mayordomía en el hogar. Dice alguien, bueno, pues entonces vamos a poner la democracia, vamos a gobernar nuestro hogar, dice el predicador, en mi casa vamos a hacerlo por mayoría. Mayoría de votos gana. Pues debo decir que tampoco eso es bueno. No es buena la democracia en el hogar, porque no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría puede estar equivocada. Entonces, un buen ministro no va a permitir que democracia. Bueno, en algunas ocasiones sí, como cuando, por ejemplo, ¿qué quieren comer? ¿Pizza o tortas? Levanta la mano, ahí sí vale la pena la democracia, porque no a todos les gustan las pizzas, ¿verdad? Pero en asuntos de autoridad no se puede poner la democracia como un estilo de gobierno en el hogar de un ministro. Vamos con el siguiente. Yo creo yo, y estoy convencido de esto, ¿verdad?, que un hogar solo puede subsistir, existir y agradar a Dios cuando hay una verdadera monarquía. ¿Dónde van, muchachos? Van muy atrasados aquí mis ayudantes. La monarquía, porque cuando hablamos de monarquía, hablamos de un rey, y el rey aquí en este caso, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago no lo hago por mi cuenta, lo hago porque Cristo así quiere. Así que yo creo que todo hogar debemos de imitar eso, una monarquía, en donde Cristo sea el rey en el hogar. Y luego Él gobierna, Él controla, Él maneja nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras conductas. Y cuando eso sucede, entonces nuestra esposa nos trata a nosotros también como reyes y estamos bendecidos por ese lado, ¿verdad? Porque todo rey tiene que tener una reina, pero obviamente primero tenemos que someternos a Jesucristo, quien es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con algo más donde tenemos que ser buenos mayordomos, hermanos.
en nuestras relaciones interpersonales. Ser buenos mayordomos en nuestras relaciones interpersonales. Ya tengo solo 15, ahora sí voy a terminar a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto, verdad, cuando pongo este cuadro aquí? Bueno, cuando hablo de tener ser buenos mayordomos en nuestras relaciones interpersonales, primero quiero mencionar este aspecto del arte de aconsejar. Los predicadores generalmente tenemos la tendencia de aconsejar para todo. Y no sé dónde salió la idea, pero los hermanos vienen a nosotros hasta para comprar un carro. Oye, hermano, ¿cree que este carro está bueno? ¿Qué cree que esta casa está buena? Mire usted qué piensa. Oye, yo no sé de dónde salieron esas ideas, pero de repente andamos aconsejando para todos. Y me dijo una vez un pastor viejo, más viejo que yo, ¿verdad? Nunca des un consejo cuando no te lo pidan. Así me dijo. No le he hecho mucho caso, pero todavía ando aconsejando, no debo de aconsejar. Pero debo decir, ¿verdad?, que esto de aconsejar es un arte, hermanos, es un arte de verdad. Y cuando no tenemos este arte de aconsejar, mejor no aconsejemos. ¿Sí? Guardemos silencio, porque podemos esclavizarnos por nuestro consejo. Es preferible, hermanos, dirigir a la persona hacia la persona correcta, que está especializada en esa área. Bueno, todos van a decir, bueno, entonces, ¿pero qué con los hermanos que tienen problemas? Bueno, sí, es cierto. Tenemos que ayudarlos espiritualmente. Tenemos que darles orientación bíblica. Pero hay puntos, hermanos, hay puntos específicos donde realmente no debiéramos de involucrarnos. O sea, si el asunto es delicado y es grave, yo creo que tenemos que tener cuidado, hermanos, antes de aconsejar. Si no estamos capacitados, si no tenemos esa habilidad para hacerlo, tenemos que tener cuidado. Es un arte, y yo alabo a aquellos y reconozco a aquellos que tienen esa capacidad de aconsejar. Hablo de aconsejar en problemas matrimoniales, en problemas de intimidad, en problemas financieros. Yo no soy un financista, yo puedo dar algunas ideas nada más, ¿verdad? Pero hay quienes sí tienen el arte de aconsejar en algún área específica. Y entonces, como ministros, tenemos que ver esa potencialidad que hay en los hermanos y canalizarlos hacia las personas correctas. Porque si no hacemos esto, podemos meternos en problemas. Vamos a ver aquí. Porque también hay peligros al aconsejar. Un predicador aconsejó a una persona que tenía un problema de carácter emocional, digámoslo así, carácter sexual, digamos también así. Y terminó el predicador proponiéndole a esa persona que fuera su amante. O sea, la vio desesperada, la vio angustiada y quiso ser quien la fuera a consolar. O sea, cuando no hay una verdadera entrenamiento, capacidad, se puede correr ese peligro, se puede correr ese riesgo. Bueno, yo creo que la Biblia nos da, hermanos, directrices para aconsejar. Y la Biblia pues no se equivoca. Y yo creo, ¿verdad?, en algunas situaciones debiéramos, como dice la palabra, de hacer constar toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Y no tratar de ser los mártires en toda situación. Hay situaciones donde tenemos que guardar silencio. En la congregación allá en Rogers, donde estamos ministrando, nos hemos encontrado con situaciones, pero bien difíciles, de carácter moral, de carácter familiar, etcétera, etcétera. Y en algunos casos hemos dicho a la gente, ¿sabe qué? No sabemos qué hacer con ustedes. Sí, francamente. Francamente, lo más que vamos a hacer por ustedes es ponerlos en oración. ¿Para qué decimos más? Si hay situaciones, pero bien difíciles, algunas de ellas, ¿verdad? La Biblia entonces tiene algunas directrices y tenemos que saber aprovechar este recurso que tenemos al alcance. Los predicadores de repente coquetean con situaciones peligrosas, especialmente cuando viene este acercamiento a las personas y hay demasiada confianza. Sé de un caso, por ejemplo, que era un líder de una congregación. Un líder de una congregación tenía un cierto privilegio de ser consejero, de ayudar a algunas familias,
de la clase de evangelismo. Y empezó a tratar a una persona que estaba sola, una persona sola. Y obviamente la persona sola pues empezó a confiarle demasiadas cosas íntimas, digámoslo así. Otra vez al punto que esta persona, este hermano que tenía tanta confianza, equivocó, ¿verdad? Equivocó su papel de ser consejero y terminó pues desviándose del camino del Señor. Pues yo creo, hermanos, que como ministros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, hermanos, porque si no estamos capacitados, preparados, es mejor, como dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia dice, huye de las pasiones, dice la Biblia, pero dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí quedó, porque como alguien dijo, el predicador cae cuando caen sus pantalones. Y a los predicadores se les puede perdonar otros pecados como que se echa sus copas, que es mentiroso o que es chismoso. Pero que cometa infidelidad o que sea inmoral, le cuesta trabajo. Y empezando con la esposa. Así que yo creo, hermanos, que en este aspecto de aconsejar hay que tener mucho cuidado. Porque de repente, hermanos, hay sentimientos ocultos. Y no del predicador, sino de la otra persona. Hay sentimientos ocultos que de repente no detectamos. Y a veces la esposa puede detectar y decimos, estás loca. Tú todo lo piensas mal. Todo lo miras mal. Varones, hay que hacerle caso a las mujeres. Las mujeres tienen de repente intuición que los hombres no tenemos. Actuamos nosotros a veces más de manera racional, pero ellas actúan de manera relacional. Entonces, ellas detectan cosas que no detectamos nosotros. Yo creo que como ministros, entonces, tenemos que tener cuidado con esto de los sentimientos ocultos. No hablo del ministro, que también puede haberlos, pero hablo de la otra persona, de que de repente se acerca al ministro, a los líderes de una congregación, con otras intenciones. Por último, tenemos que ser buenos mayordomos en nuestra disciplina espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto de disciplina espiritual? Pues lo que quiero decir es lo que ya sabemos todo. 3 cosas rápidamente. Número 1, tiempo para la oración. Número 2, tiempo para estudio de la palabra de Dios y meditación en ella. Y punto número 3, comunión con mis hermanos. Tener comunión con los hermanos, conocer a los hermanos. Mayordomía en nuestra disciplina espiritual. Oración. ¿Cuánto tiempo oramos? Y qué bueno que este hermano aquí puso en el programa mañana 30 minutos para orar. Bueno, vamos a ver cuánto se duerme mañana durante la oración. Pero yo creo que 30 minutos es poco tiempo. Si oramos todos por turno, nos va a faltar tiempo, ¿no creen? Porque yo creo que todos podemos orar, hermanos. Nosotros tenemos un círculo de oración de varones y en ese círculo de oración de varones oramos todos y nos llevamos como 2 horas orando. Primero ora uno, luego otro y otro. Eso es ordenado. Lo rápido sería orar todos al mismo tiempo como los estimados pentecostales y terminamos en 3 minutos, ¿verdad? Pero no vamos a entender nada de las oraciones, ¿verdad? Entonces, lo ordenado es que todos oremos. Y yo creo, hermanos, que como ministros, pues tenemos que dedicar tiempo a la oración. Ya dijimos, tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Y cuando hablo de meditación a la palabra, no me refiero a las clases que damos los domingos o los miércoles, ¿no? Sino realmente leer la Biblia y tratar de sacarle provecho, meditar en ese texto que estamos leyendo. Nos hace falta eso de repente como ministros, dedicar tiempo a la meditación de la palabra. Y obviamente, pues la comunión con los hermanos es importante. Bien, no tengo más que decirles, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si es una pregunta que pueda contestarse, la contesto ahorita y si no después. Puede decir algo en contra, está bien, no le voy a hacer nada. O puede decir algo a favor, le voy a agradecer su comentario. Sí. ¿Y qué problema serio? Sí, es muy problema. Pues yo pienso que algunas cosas, las mujeres, de hecho la Biblia dice son ayuda idónea, y hay cosas en donde las mujeres son bien capaces de hacer. Y, por ejemplo, en las finanzas, voy a decir en las finanzas, por poner un ejemplo en las finanzas, hay hombres que no tienen la capacidad de ser buenos financistas en su casa. Y la mujer sí. Pero como él es el hombre,
Él quiere llevar el control, aunque todo va patas arriba en aquella casa. Pues yo pienso que no está bien ahí. ¿Verdad? Pienso que si ella es la capacitada, dele a ella el manejo de las finanzas. Dele a ella el cheque. Pero que sea buena financista, ¿verdad? Que pueda distribuir bien. Y ahí no sería llevar los pantalones ella, ahí sería ceder una responsabilidad, porque la autoridad debe de recaer como lo establece la palabra de Dios, ¿verdad? Y tiene que tener verdadero entendimiento de su posición. Aunque pues si vamos a la Biblia, por otro lado dice, sométase los unos a los otros. Tenemos que aprender a someternos los unos a los otros finalmente. Pero si es un problema cuando hay alguien así, ¿verdad? Que finalmente ella es la que dice sí, que dice no, vas a ir aquí, no vas a ir allá, si vas a predicar, no vas a predicar, háblale a ese, no le hables a ese. Ese predicador, pues lamentablemente no va a poder ser anciano de una congregación. Sí, porque definitivamente no hay una buena autoridad en ese hogar. ¿Alguien puede rebatir ese punto, hermano? Yo no, ¿verdad? Así, ¿verdad? Buena pregunta. Pues, si hay un fin y un propósito, creo que está bien. Si finalmente es impresionarlos con el cristianismo, con nuestro estilo de vida y ganarlos para Cristo, está bien. Pero si no hay ese fin, en lo personal, yo creo que no vale la pena. Yo creo, porque tal vez así crecí, así viví. Yo pienso que no vale la pena. Pero si hay un fin, un propósito, pienso que sí. No cierro la oportunidad de que alguien pueda tener, pues es que yo los quiero ganar a Cristo, yo los quiero enseñar. Está bien. Pero si pasan 20, 30 años y no pasa nada y no hay ninguna conversión, está perdiendo su tiempo. Entonces, se está haciendo a ellos en lugar de que ellos se hagan a Él. Y es lo que dice la Biblia, que tenemos que hacer que ellos se conviertan, no nosotros a ellos. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, a la 1 y a las 2 y a las 3 se cierra la oportunidad. Sí, hermano. Okay. ¿Qué pasó? Bien, gracias hermanos por su atención. No hay más preguntas, ¿verdad? No vi ninguna mano levantada. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.